Una vez que creas un arte en Illustrator, naturalmente vamos a poder editarlo o hacerle ajustes. En Illustrator hay 5 tipos de transformaciones que podemos aplicar. Vamos a poder mover, escalar, rotar, distorsionar y reflejar. En este video vamos a enfocarnos en cómo podemos mover nuestros objetos. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que nosotros cuando vamos a mover un objeto tenemos que tener seleccionada nuestra herramienta de selección, que es la flecha negra. Entonces nosotros vamos a tomar el objeto, damos clic sostenido y vamos a arrastrar hasta el lugar donde nosotros lo queremos posicionar. Así de sencillo es el movimiento de un objeto. Vamos a dar comando Z o control Z en Windows para regresarnos. Si nosotros en el momento de hacer este movimiento presionamos Alt al mismo tiempo, vamos a ver cómo aparece ahí esa flecha blanca que nos va a indicar que nosotros vamos a hacer una réplica del objeto que estamos seleccionando. Entonces, aparte de mover el objeto, lo que vamos a hacer también es duplicarlo. Ahora, estos movimientos que acabo de hacer fueron arbitrarios, es decir, que no medí una distancia específica desde el punto inicial donde se encontraba mi objeto al lugar donde lo coloqué al final. ¿Esto por qué lo menciono? Porque va a haber ocasiones en las que nosotros cuando movamos un objeto vamos a necesitar desplazarlo a una distancia específica, es decir, necesitamos ser más precisos con el movimiento que hagamos. Vamos a borrar este objeto y vamos a seleccionar el objeto que quiero mover. ¿Qué es lo que puedo hacer cuando yo quiero mover un objeto a una distancia en particular? Simplemente le voy a dar doble clic aquí en mi herramienta de selección y me va a aparecer este cuadro de diálogo donde voy a poder especificar la distancia a la cual quiero que se mueva el objeto que tengo seleccionado. Voy a tener aquí dos opciones para mover mi objeto. Tengo el eje horizontal y el vertical, o en el caso de que yo prefiera moverlo en base a algún ángulo, también puedo poner los datos acá abajo. En este caso vamos a escoger la opción para mover sobre el eje horizontal y vertical. Vamos a ponerle ahí 5 centímetros. Lo voy a presionar Tab para pasar al recuadro de abajo y voy a poner otros 5 centímetros. No importa que las unidades te las ponga en puntos. Si tú pones ahí una unidad reconocible, en este caso centímetros, te la va a respetar. Le damos OK y vemos cómo me está desplazando mi objeto, los 5 centímetros que yo especifiqué sobre el eje horizontal y el vertical. Le voy a dar comando Z y voy a volver a abrir el cuadro de diálogo presionando doble clic en mi herramienta de selección. Lo que quiero mostrarles es como al igual que nosotros cuando movemos un objeto presionando Alt para duplicarlo, también lo podemos hacer con este cuadro de diálogo, pero de una manera más precisa. Vamos a poner ahí el desplazamiento, voy a ponerle ahí los 5 centímetros, presiono Tab y pongo otros 5 centímetros. Y ahora le voy a dar aquí la opción de Copy. Le doy ahí en Copy y vemos qué es lo que sucede. Además del desplazamiento, lo que está haciendo es duplicarme el objeto que yo tenía seleccionado. Esta es la forma como nosotros vamos a poder mover de una manera precisa nuestros objetos en Illustrator. Vamos a borrar esta copia que yo hice. Le voy a dar aquí en mi teclado Delete. Y ahora vamos a ver una última manera para mover nuestros objetos. Voy a seleccionar este objeto de acá y ya lo hemos utilizado durante el curso. Con las flechas en el teclado nosotros podemos hacer desplazamientos hacia la izquierda, derecha, hacia arriba o hacia abajo. Pero tenemos la opción para que este desplazamiento se haga con unidades que nosotros le especifiquemos. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a presionar comando K o control K en Windows para abrir las preferencias. En el primer recuadro vemos justamente cómo tenemos ahí una medida, que es básicamente un punto. Esta es la que viene por defecto y me va a indicar que cada vez que yo presione las teclas en el teclado, mi objeto que tenga seleccionado se va a desplazar un punto. Sin embargo, esta medida la podemos modificar. Podemos indicarle que, por ejemplo, cada vez que presionemos las teclas en el teclado, se mueva mi objeto 2 centímetros. Entonces le ponemos ahí 2 centímetros y ya sé que cada vez que presione las flechas en el teclado, el movimiento va a ser de 2 centímetros. Entonces le doy ahí OK y en el momento en el que yo hago el movimiento con mis teclas, se va a desplazar mi objeto 2 centímetros, ya sea hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda o hacia la derecha. Ahora vamos a ver la manera en la que podemos escalar o redimensionar objetos en Illustrator. Tenemos la opción más básica, con nuestra herramienta de selección tomamos un objeto y simplemente de alguna de las esquinas podemos arrastrar dando clic sostenido y presionando Shift para mantener las proporciones de este objeto. Soltamos y eso sería todo. Sin embargo, va a haber ocasiones en que las nuevas dimensiones del objeto van a necesitar tener medidas específicas. ¿Cómo vamos a hacer esto? Acá arriba, en mi panel de control, tengo estos recuadros donde me está indicando las medidas actuales de mi objeto. Yo tendría simplemente que ingresar ahí unas nuevas medidas para redimensionar mi objeto. En el caso de que tú no veas estos recuadros, puedes acceder directamente a tu panel de transformar, aquí en Windows, le das clic y buscamos el panel de Transform o de Transformar. Damos clic ahí
y va a aparecer ahí este recuadro, bueno, este panel más bien, que es exactamente lo mismo que tenemos en nuestro panel de control. Vamos a ver cómo funciona este panel. En este cuadrado de la izquierda vamos a poder especificar un punto de origen, es decir, que a partir de ese punto vamos a hacer la redimensión de nuestro objeto. En este caso voy a escoger el punto que tenemos arriba y a la izquierda, doy clic aquí y luego vamos a irnos acá en los recuadros de la derecha donde vamos a poder modificar el largo o el alto de mi objeto. Es importante observar esta cadena que tenemos aquí. Si nosotros la accionamos, vamos a asegurarnos de que tengamos medidas proporcionales, no importando si la información la meto en el recuadro de arriba o de abajo. Voy a accionar la cadena y en este caso yo quiero indicarle que quiero que mi objeto tenga una nueva medida, tenga un largo ahora de 15 centímetros. Entonces yo le pongo 15, la medida de abajo automáticamente me la va a poner, ya que accioné la cadena para que sea proporcional a los 15 centímetros que puse en el largo. Presiono Enter y vemos cómo me hace ahí la redimensión de mi objeto a partir del punto que yo le indiqué, en este caso el punto superior del lado izquierdo. Así de fácil es como podemos redimensionar un objeto utilizando el panel de transformar en Illustrator. Sin embargo, tenemos otra opción. Le voy a dar comando Z o control Z para regresar a mi estado anterior y vamos a seleccionar esta herramienta que tenemos acá abajo, que es la herramienta de escalar. Yo le voy a dar clic aquí y vamos a ver cómo funciona esta herramienta. Tenemos aquí esta marca al centro, este es nuestro punto de origen y a partir de ese punto nosotros vamos a empezar a hacer la redimensión. Si tú quieres mantener las proporciones de tu objeto, presiona Shift y luego escoges una dirección o un punto, das clic sostenido y empiezas a arrastrar para redimensionar tu objeto. Es muy sencillo en realidad. Le voy a dar comando Z o control Z para regresarme a un estado. Una ventaja que tiene esta herramienta es que tú puedes escoger el punto de origen. A diferencia del panel de transformar, solo tenemos aquí 9 opciones para escoger. Con nuestra herramienta de escala podemos escoger puntos arbitrariamente. Solo escoges un lugar y das clic para posicionar un punto. Así lo podemos hacer con diferentes lugares, no importando la posición. Simplemente tú escoges el punto para hacer tu transformación. Luego movemos el cursor a un lugar alejado de ese punto que elegimos. Damos clic y arrastramos, presionamos Shift si es que tú quieres mantener la proporción. Sueltas y eso sería todo. Voy a presionar comando Z o control Z para regresarme. Esta herramienta también nos va a dar opciones para realizar escalas de acuerdo a un porcentaje dado. Vamos a darle doble clic en el icono de la herramienta y va a aparecer este cuadro de diálogo. Nosotros vamos a poderle ahí indicar un porcentaje para escalar nuestro arte. Nosotros podemos darle ahí una escala uniforme, vamos a ponerle ahí por ejemplo 200%, o una escala no uniforme, es decir, cuando queremos que nuestro objeto no se escale de manera proporcional. Pero como queremos que la proporción se mantenga, vamos a escoger la opción de arriba. Acá abajo tenemos opciones para escalar también los trazos y los efectos en el caso de que nuestro objeto los tuviera. Le damos OK y eso sería todo. Tendríamos ya la escala específica. Es decir, en este caso, una escala al 200%. Le voy a dar comando Z o control Z para regresarme. ¿Qué sucede si yo quiero hacer una escala de acuerdo a un porcentaje, pero con un punto de origen determinado? Simplemente tomo mi herramienta y en el momento de dar clic para escoger mi punto de origen, voy a presionar Alt. Doy clic y me va a aparecer ahí mi cuadro de diálogo. Le voy a poder indicar la escala. Por ejemplo, ahí lo vamos a poner igual 200%. Pero yo le estoy indicando un punto de origen, es decir, que a partir de ese punto va a ser mi escala. Yo le doy ahí OK y listo, sería todo. De esta manera yo podría escalar a partir de un punto de origen. Ahí tenemos diferentes opciones que puedes utilizar para transformar tus objetos, para redimensionarlos o para escalarlos, dependiendo de tus necesidades obviamente, si es que necesitas una medida en particular o un porcentaje con respecto a tu tamaño original.